Videos para el maestro. Historia primer grado. Bloque 1. Panorama del periodo. ¿Cómo aprovechar el panorama del periodo? ¿Cuál es el objetivo del panorama del periodo? La historia estudia el pasado de las sociedades humanas, los hechos y procesos históricos que forman el devenir de un pueblo, de una civilización. Pero para poder entender estos hechos y procesos históricos bien, debemos ubicarlos primero en el tiempo y en el espacio en el que sucedieron. Si no hacemos esto, los hechos y procesos serían solamente fechas, personajes, sin ningún sentido, sin ningún significado para nuestros estudiantes. Es por ello que el objetivo del panorama del periodo es dar una visión general, una visión de conjunto de los hechos y procesos históricos que los estudiantes van a estudiar. Se basa principalmente en dos nociones, en la noción de tiempo, con el trabajo particularmente de las líneas del tiempo, y en la noción de espacio, con el trabajo con los mapas históricos. En pocas palabras, maestros y maestras, el panorama del periodo brinda la ubicación espacio-temporal de los contenidos que sus estudiantes trabajarán. ¿Cómo favorecer el desarrollo de la noción de tiempo en nuestros estudiantes? Veamos, la noción de tiempo es bastante complicada para que los estudiantes puedan comprenderla. Ustedes imagínense, o alguna vez han preguntado ¿qué es el tiempo? Es una pregunta bastante compleja y no tiene una respuesta muy sencilla. De hecho, San Agustín decía que él tenía una idea de qué era el tiempo, pero que si se lo tenía que explicar a alguien más, ya no sabía qué era y no sabía cómo hacerlo. Entonces todos tenemos alguna noción intuitiva de lo que es el tiempo, sobre todo relacionada con la noción de cambio. Entonces, una forma de concebir el tiempo es en función de su duración, de un cambio entre un momento y otro, de un antes y un después. En la enseñanza de la historia tenemos una herramienta que nos ayuda a construir la noción de tiempo en los estudiantes, que es la línea del tiempo. ¿Qué es esto? Es una representación gráfica de la sucesión y duración de hechos y procesos históricos. Recordemos brevemente qué son estas cosas. Los hechos históricos son acontecimientos relevantes de corta duración. Pueden ser de horas, de días, incluso hasta de semanas. En las líneas del tiempo están representados en años específicos. En cambio, los procesos históricos son un conjunto de hechos y acontecimientos históricos. Por ejemplo, en la línea del tiempo, ustedes podrán ver que la patente del teléfono de Graham Bell o cuando Henry Ford ideó la línea de montaje, esos dos hechos históricos forman parte de un gran proceso, que es la segunda revolución industrial. Con la línea del tiempo también podemos trabajar otras cosas. En primer lugar, nos brinda la ubicación temporal de todo el proceso a estudiar. Y esto está dado por las dos fechas extremas. En nuestra línea del tiempo son 1750 y 1950. Aquí es importante que los estudiantes reconozcan, comprendan y utilicen adecuadamente términos cronológicos como décadas y siglos. A esta edad, los chicos todavía tienen varias dificultades para decir a qué siglo pertenece una fecha determinada. Por ejemplo, 1750, mediados del siglo XVIII, o 1950, mediados del siglo XX. Hay que poner especial atención en estos detalles. Otro aspecto que nos brinda la línea del tiempo es reconocer fácilmente de manera gráfica el orden de los hechos y procesos, cuáles sucedieron antes y cuáles sucedieron después. Por ejemplo, en la línea del tiempo, ustedes podrán identificar claramente que la independencia de las 13 colonias norteamericanas fue primero que la Revolución Francesa porque se encuentra a la izquierda. También la línea del tiempo nos ayuda a identificar simultaneidades. Por ejemplo, siguiendo con el caso de la Revolución Francesa, vemos que sucedió al mismo tiempo el que el liberalismo era imperante y que estaba sucediendo la primera revolución industrial. La línea del tiempo también nos muestra gráficamente la duración de los procesos históricos. Esto está dado a partir de la extensión que tiene la barra a la que se refiere cada uno de los procesos. Otra cuestión que nos puede brindar es la determinación de algunas causas y consecuencias. Por ejemplo, ustedes podrán ver que el Tratado de Versalles, firmado en 1919, y la crisis económica de 1929 son causas de la subida del fascismo, de la subida de Hitler al poder en 1933, que a su vez también fue una causa de la Segunda Guerra Mundial.
Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque no porque un evento o un suceso haya ocurrido antes, quiere decir en automático que sea una causa de otro acontecimiento posterior, ¿no? Eso se tiene que trabajar poco a poco y examinando cada uno de los casos. ¿Cómo contribuir al desarrollo de la noción de espacio en nuestros estudiantes? Hemos visto que los hechos y procesos históricos que estudia la historia ocurren en el tiempo, pero no solo esto, también ocurren en un espacio, en un lugar determinado. Y este espacio es histórico, es decir, que cambia con el tiempo. La noción de espacio histórico se puede construir a partir de fotografías, de imágenes, pero también a partir de mapas históricos. Los mapas históricos son un recurso muy importante para ubicar geográficamente tanto hechos como procesos históricos. Les sugerimos particularmente que aprovechen los mapas del panorama del periodo para que sus estudiantes identifiquen a qué época se refieren los mapas, que reconozcan el espacio del que se está hablando, si es un país, si es una región, si es un continente, que distingan la simbología, que hagan una lectura de mapa, como lo han aprendido a hacer en su asignatura de geografía. Los mapas históricos también nos brindan una gran oportunidad para comparar distintas épocas e identificar cambios y permanencias. Aquí lo más relevante es que los chicos puedan comprender la relación que hay entre un proceso histórico y cómo éste se representa gráficamente en un mapa. Maestras y maestros de telesecundaria, aprovechen los textos que vienen en el panorama del periodo. Ellos les van a dar una visión muy sintética de los principales procesos históricos que los chicos van a trabajar a lo largo del curso. Y también les van a dar los conceptos claves que deben de recordar, los puntos torales que deben de aprender sobre los temas de historia que van a abordar. Utilice las líneas del tiempo y los mapas históricos para desarrollar en sus estudiantes tanto la noción de tiempo como la noción de espacio. Soy Eduardo González Terrones y fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.